El día comenzó con una cifra exacta y cruel. Faltaba un solo real. No era una metáfora ni una exageración, era un cálculo preciso hecho varias veces en silencio. Colin Pearce llevaba horas caminando por el centro de la ciudad con la misma conclusión, confirmada en cada bolsillo revisado y en cada paso que lo acercaba a locales, donde el olor a comida contrastaba con su realidad inmediata. El hambre no era nueva, pero esa mañana tenía un peso distinto, porque estaba tan cerca de resolverse como de seguir igual. Los hechos previos explicaban parte de la situación. Colin había perdido un trabajo temporal días antes, no por indisciplina, sino por un corte de personal repentino. Desde 1906, entonces sobrevivía con lo justo, ajustando horarios, rutas y decisiones. El dinero que llevaba contaba una historia de resistencia diaria, monedas separadas por valor, billetes doblados para no perderlos, gastos evitados con precisión. Aún así, el margen era mínimo. Ese real que faltaba marcaba la frontera entre comer o seguir caminando. La ciudad funcionaba con normalidad alrededor. Personas entraban y salían de restaurantes económicos, vendedores ambulantes ofrecían lo de siempre, y nadie parecía notar que a pocos metros alguien medía su futuro inmediato con una moneda inexistente. Colin se detuvo frente a un local pequeño, conocido por precios bajos y por no hacer preguntas. Observó el menú con atención, calculando de nuevo, ajustando mentalmente opciones que ya sabía que no alcanzaban. El dato clave se repetía. Faltaba uno. A unas calles de distancia, sin relación aparente, otro recorrido seguía su curso. Adrian Wolf avanzaba por la misma zona, no por necesidad, sino por costumbre. Su presencia no destacaba por lujo, ni por ostentación. Vestía de forma discreta, se movía sin prisa y observaba con atención metódica. Millonario por decisiones estratégicas y constancia, había aprendido a leer escenarios cotidianos como otros leen balances financieros. Ese día, su rutina incluía caminar sin escoltas ni agendas visibles, una práctica que mantenía para no perder contacto con lo real. El cruce de ambos mundos no fue inmediato ni evidente. No hubo señales dramáticas ni eventos extraordinarios. Fue un conjunto de detalles menores lo que comenzó a formar una conexión. La forma en que Colin revisaba el menú sin entrar, el tiempo que permanecía inmóvil, la repetición de un gesto que indicaba cálculo y frustración. Para alguien entrenado en observar comportamientos, esos datos no pasaban desapercibidos. Adrian no actuó de inmediato. Primero analizó el contexto, el lugar, la hora, el flujo de personas, las posibilidades reales de que esa situación fuera momentánea o estructural. No se trataba de impulso, sino de evaluación. En su trayectoria, había aprendido que los cambios significativos no nacen de grandes discursos, sino de decisiones pequeñas tomadas en el momento correcto. Mientras tanto, Colin seguía allí, consciente de que cada minuto aumentaba la incomodidad. No buscaba ayuda explícita ni atención. Su objetivo seguía siendo simple: resolver el problema inmediato sin crear otro mayor. La realidad, sin embargo, comenzaba a cerrarse. Las opciones se reducían y el cansancio físico empezaba a pesar tanto como el cálculo mental. Lo que ninguno de los dos podía confirmar aún era que ese instante, definido por la ausencia de un solo real, estaba a punto de convertirse en el punto de partida de una cadena de hechos medibles, con consecuencias reales y verificables. Una acción aparentemente menor se aproximaba y con ella la posibilidad de que nada volviera a seguir el curso esperado. Lo que estaba por revelarse en el siguiente momento no sería evidente de inmediato, pero marcaría una diferencia que solo se entendería con el paso del tiempo. La escena del centro no termina.
Cuando Colin se aleja del puesto de comida con la cuenta incompleta, el registro de ese momento permanece activo en la mente de quien observó sin intervenir. Adrian Wolf no altera su ritmo ni su expresión, pero ajusta su agenda mental. Para él, los hechos importan más que las intenciones, y lo que acaba de ver no fue una petición abierta, sino una secuencia clara de señales. Una persona con recursos agotados, un cálculo exacto de monedas, una necesidad concreta y visible, nada exagerado, nada teatral, solo datos. Adrian continúa su trayecto y sin detenerse contrasta esa imagen con su propio sistema de decisiones. Durante años ha financiado proyectos basados en métricas simples: constancia, reacción ante la presión y capacidad de sostener una mejora cuando nadie observa. El caso de Colin se convierte en un punto de interés por una razón específica: la forma en que enfrenta la carencia sin ruido. No hay gestos de victimización ni intentos de llamar la atención. Eso para Adrian es un indicador raro. Las siguientes horas revelan más información. Adrian no investiga por impulso, verifica patrones. Observa desde la distancia los movimientos de Colin, el tipo de trabajos temporales que acepta, la puntualidad, la manera en que administra lo poco que tiene. Los registros son claros, no hay consumo innecesario, no hay ausencias inexplicables, no hay conflictos visibles. La precariedad no es producto de desorden reciente, sino de una suma de decisiones antiguas que cerraron puertas. El hambre no es el problema central, es el síntoma. A medida que avanza el día, la idea inicial se transforma en una hipótesis. Si la necesidad es real y el comportamiento es consistente, entonces existe una oportunidad de prueba, no una ayuda directa, sino una intervención mínima con consecuencias medibles. Adrian no busca cambiar una vida por compasión, busca confirmar si una pequeña variación en las condiciones produce un cambio sostenido. Para eso, define límites estrictos. Nada de promesas abiertas, nada de atajos. El seguimiento continúa sin contacto. Colin se mueve por la ciudad con la misma lógica de supervivencia, sin saber que cada acción suma evidencia. La tarde cae y el cansancio se nota en su ritmo, pero no en su disciplina. Ese detalle inclina la balanza. Adrian ajusta su plan y prepara el primer movimiento, consciente de que una intervención temprana puede revelar más que meses de observación pasiva. Antes de retirarse, Adrian registra un último dato: el lugar exacto donde todo comenzó y la hora en que la necesidad se volvió visible. No es un gesto simbólico, es un punto de control. Si la prueba funciona, ese registro será el inicio de una cadena de consecuencias. Si falla, será solo otro caso descartado. La noche llega sin cambios aparentes. Colin sigue sin saber que está a punto de enfrentar una variación mínima en su rutina, diseñada para exponer fortalezas y debilidades en partes iguales. La decisión ya fue tomada, pero su efecto aún no se manifiesta. Lo que ocurrirá a continuación no tendrá marcha atrás y pondrá a prueba algo más que la falta de dinero. CTA. Si quieres descubrir cómo una acción mínima puede alterar el rumbo de una vida entera, suscríbete y mantente atento al siguiente capítulo. Lo que viene revelará el verdadero costo de aceptar una oportunidad cuando no hay margen de error. Los días posteriores al primer acercamiento marcaron un cambio medible en la rutina de Colin Pearce. Los registros muestran que dejó de pasar las mañanas vagando sin rumbo y comenzó a seguir un horario estricto. La ayuda inicial no se presentó como un rescate, sino como un recurso limitado que exigía resultados. Cada movimiento empezó a tener un peso concreto, y cualquier error
podía cortar el apoyo de inmediato. La información disponible revela que Colin fue sometido a una evaluación silenciosa. Sus gastos eran observados, sus decisiones anotadas y su disciplina puesta a prueba. No había promesas a largo plazo, solo objetivos claros y plazos cortos. La comida que antes dependía de una moneda, ahora dependía de constancia. El cambio no fue cómodo ni inmediato, y los primeros intentos mostraron fallas evidentes. Los documentos financieros indican que una pequeña cantidad fue asignada para cubrir necesidades básicas, pero con condiciones estrictas. Nada de lujos, nada de excesos. Cada recibo tenía que cuadrar. Este control no buscaba humillar, sino medir. Y los resultados iniciales no fueron del todo alentadores. Colin cometió errores simples, decisiones impulsivas que pusieron en duda su capacidad de sostener la oportunidad. Mientras tanto, Adrian Wolf mantuvo distancia. No hubo supervisión directa ni gestos de cercanía. Todo se manejó a través de procesos fríos y medibles. La intención parecía clara: observar cómo reaccionaba alguien cuando la ayuda dejaba de ser emocional y se volvía estructural. En ese punto, el contraste entre necesidad y oportunidad se volvió más evidente que nunca. Un dato relevante surge al revisar los reportes de esa semana. Colin intentó volver a viejos hábitos en un momento de presión. Fue un desliz pequeño, pero suficiente para encender alertas. El sistema registró la anomalía y la continuidad del apoyo quedó en duda. Por primera vez desde el inicio, la posibilidad de que todo terminara era real. Las consecuencias no tardaron en aparecer. Un ajuste inmediato redujo los recursos disponibles, obligando a Colin a reorganizar prioridades. Este recorte expuso su margen de error y reveló hasta qué punto dependía ya de la estructura impuesta. La transformación no era solo económica, sino mental, y aún estaba lejos de consolidarse. Hacia el final de este periodo, un informe interno cambió el rumbo de la evaluación. Un detalle del pasado de Colin, hasta entonces irrelevante, comenzó a tomar importancia. No se trataba de dinero, sino de una decisión antigua que ahora podía explicar tanto sus fallas como su potencial. Ese hallazgo abrió una nueva línea de análisis y preparó el terreno para una prueba mucho más exigente. Si quieres saber cómo este dato oculto pone en riesgo todo lo construido hasta ahora, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Lo que viene a continuación redefine por completo esta historia y nada volverá a ser tan simple como parecía. Los días siguientes confirman que lo ocurrido no fue un gesto impulsivo ni una coincidencia aislada. La ayuda que Colin recibió empieza a transformarse en una serie de acciones concretas, medibles y, sobre todo, observables. Cada paso que da queda registrado de manera indirecta: horarios cumplidos, tareas aceptadas, responsabilidades que antes parecían lejanas y ahora se vuelven parte de su rutina. No hay discursos motivacionales ni promesas exageradas, solo hechos acumulándose uno tras otro. Adrian mantiene distancia. No interviene de forma directa ni acelera los procesos. Su método es claro: observar cómo alguien actúa cuando la novedad se diluye y la oportunidad deja de parecer extraordinaria. Colin, por primera vez en mucho tiempo, enfrenta días repetitivos que exigen constancia. El cansancio aparece, junto con la duda silenciosa de si realmente podrá sostener el ritmo. Cada error, por pequeño que sea, tiene consecuencias reales, aunque no inmediatas. Los registros financieros comienzan a mostrar cambios sutiles, ingresos modestos, gastos controlados y una estructura básica que antes no existía. No es un avance espectacular, pero sí verificable. Al mismo tiempo, aparecen obstáculos que no dependen del dinero.
hábitos antiguos que regresan, decisiones tomadas por impulso y la presión de un entorno que no cree en transformaciones rápidas. El progreso deja de ser lineal y se vuelve irregular. Adrian analiza resultados sin involucrar emociones. Para él, el experimento no gira en torno a la compasión, sino a la respuesta humana ante una oportunidad limitada. Cada semana revela algo nuevo. Colin no solo aprende a administrar recursos, sino también a enfrentar la incomodidad de ser evaluado constantemente sin recibir retroalimentación directa. La incertidumbre se convierte en parte del proceso. Un incidente menor altera la estabilidad recién construida. Una decisión mal calculada expone fallas que aún no han sido corregidas. No se trata de un colapso, pero sí de una señal clara de que el margen de error es mínimo. Los datos recopilados muestran que el avance puede detenerse tan rápido como empezó. La prueba entra en una fase más exigente. Mientras tanto, ciertos detalles del pasado de Colin empiezan a cruzarse con el presente, no como confesiones, sino como antecedentes que explican patrones repetidos. La información llega de forma fragmentada, suficiente para generar dudas sobre la viabilidad del proceso a largo plazo. Adrian toma nota, consciente de que las decisiones futuras dependerán de cómo Colin enfrente este punto crítico. El capítulo no se cierra con certezas, sino con una pregunta implícita. Si el progreso observado es resultado de la oportunidad o solo una reacción temporal al cambio de circunstancias, las próximas acciones serán determinantes, y lo que aún no ha sido revelado podría alterar por completo el rumbo de esta historia. Los hechos acumulados en los capítulos anteriores ya no permiten lecturas ingenuas. Lo que comenzó como una ayuda puntual se transformó en un proceso medible, con registros, fechas y consecuencias. Colin Pierce dejó de ser solo el hombre al que le faltaba una moneda y pasó a convertirse en un caso observado con atención. Sus rutinas quedaron expuestas a la luz de resultados concretos: asistencia constante, cumplimiento de horarios, decisiones financieras mínimas pero sostenidas. Nada extraordinario, nada milagroso, solo datos que empezaron a romper una estadística que parecía escrita de antemano. Adrian Wolf, por su parte, mantuvo la distancia que había definido desde el inicio. No hubo gestos emocionales ni intervenciones impulsivas. Lo que sí hubo fue una revisión exhaustiva de antecedentes, movimientos recientes y patrones de conducta. Los informes mostraron avances reales, pero también inconsistencias. Gastos mal calculados, un retraso que no estaba previsto, una decisión que parecía contradecir el progreso logrado. Cada punto fue registrado sin juicio, como corresponde a una evaluación seria. El riesgo empezó a tomar forma. La ayuda otorgada ya no era simbólica, implicaba recursos, tiempo y reputación. En este punto, cualquier falla tendría un costo mayor que al principio. La ciudad, indiferente, seguía su ritmo, mientras el margen de error se reducía. Colin enfrentó una presión nueva: sostener lo que había comenzado. No se trataba de agradar ni de convencer, sino de demostrar consistencia cuando el entorno dejaba de ser comprensivo. Una revisión adicional reveló un dato que no había aparecido antes. Un episodio del pasado reciente de Colin, aparentemente menor, pero con efectos directos sobre su presente. No era un delito ni un escándalo, pero sí una decisión mal tomada que había cerrado puertas. Ese hallazgo reordenó la lectura de todo el proceso. Lo que parecía simple avance ahora exigía una interpretación más cuidadosa. La pregunta ya no era si había mejoría, sino si esa mejoría era sostenible bajo presión real. Adrian no intervino de inmediato.
Dejó que el tiempo hiciera su trabajo, consciente de que algunas respuestas solo aparecen cuando no hay margen para corregir. Los días siguientes confirmaron que el equilibrio era frágil. Un error más y todo el esquema podía colapsar. Un acierto, en cambio, abriría una posibilidad que hasta entonces solo existía en teoría. En este punto, el caso dejó de ser un experimento silencioso y se convirtió en una decisión estratégica. La continuidad dependía de un último movimiento, uno que no admitía marcha atrás. Lo que estaba en juego ya no era solo dinero, sino credibilidad y futuro inmediato. Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes que las historias reales no se definen por intenciones, sino por consecuencias. Suscríbete y activa las notificaciones para no perder la parte final, porque lo que se revelará a continuación cambiará por completo el sentido de todo lo visto hasta ahora. El próximo capítulo mostrará si aquel real que faltaba fue el inicio de un cambio real, o solo una pausa antes de la caída definitiva. La continuidad con el capítulo anterior es directa. Todo lo que se había puesto en riesgo ahora entra en su fase definitiva, sin espacio para correcciones ni promesas futuras. El capítulo 6 se centra en los hechos finales y en cómo las decisiones tomadas desde aquel día en que faltaba un solo peso empiezan a mostrar consecuencias medibles. Los registros financieros confirman que el apoyo inicial no fue un acto impulsivo, sino el primer movimiento de una estrategia más amplia. La ayuda que recibió Colin quedó documentada como una prueba controlada. Recursos limitados, tiempos definidos y resultados observables. No hubo improvisación en esta etapa. Los informes muestran que Colin logró sostener la oportunidad durante más tiempo del esperado. Los errores cometidos en fases anteriores no se repitieron y los indicadores básicos de estabilidad comenzaron a alinearse. Ingresos constantes, reducción de deudas inmediatas y una rutina que dejó de depender del día a día. Nada extraordinario, pero suficiente para marcar una diferencia clara frente al punto de partida. Adrian Wolf, por su parte, mantuvo distancia operativa. No intervino directamente, pero autorizó una última acción registrada como cierre del proceso. No fue un aumento desmedido de recursos, ni un gesto público. Fue una validación silenciosa, respaldada por datos, que confirmó que la prueba había superado el umbral mínimo de éxito. Los documentos finales señalan que, en ese momento, el caso dejó de ser asistencia y pasó a considerarse una inversión humana concluida. El impacto real no aparece en cifras altas ni en cambios inmediatos de estatus. Aparece en la eliminación de la urgencia constante. El problema ya no era comer ese día, sino planear el siguiente mes. El foco se desplazó de la supervivencia a la continuidad, y ese cambio quedó reflejado en cada registro posterior. La ciudad siguió su curso habitual, sin notar el ajuste interno que se había producido. El archivo se cierra con una anotación breve. El valor simbólico del peso que faltaba dejó de ser relevante, no porque el dinero sobrara, sino porque ya no definía cada decisión. Ese fue el verdadero resultado del proceso, más allá de cualquier cifra. Antes de terminar, vale la pena detenerse un segundo. Si esta historia te está ayudando a ver el dinero, las oportunidades y las decisiones desde otro ángulo, apóyala con un like y suscríbete al canal. Eso permite que más historias reales como esta sigan saliendo a la luz. El expediente queda archivado, pero no todas las preguntas están completamente resueltas. Algunas acciones posteriores, que no fueron incluidas en este informe, abren la posibilidad de que esta historia no haya terminado exactamente aquí.